Saludos a todos otra vez, somos Emanuel y Connie con Hablando Verdad. Porque es la verdad. Hoy lo que vamos a estar hablando de la tema, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Sí. Emanuel, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú en algún momento te has hecho esa pregunta, si Dios existe, por qué existe el mal? Cuando yo era ateo agnóstico, yo me había hecho esa pregunta. Bueno, de hecho yo estaba enojado con Dios. Porque, para los que saben mi historia, mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Y me dejó en cargo, bueno, yo quedé a cargo de mi familia. Dejé la escuela, tuve que trabajar, 2 trabajos en México. Y pues yo estaba enojado, yo sentía que se me había arruinado la vida. Decía, bueno, si Dios existiera, ¿por qué permitió eso? Entonces, porque pasó eso, entonces mi deducción fue que Dios no existía. Eso fue. Pero, ¿tú alguna vez te has pensado eso, Connie? Tal vez no lo he cuestionado tanto, porque yo de chiquita fue introducida a la palabra de Dios, aunque fueran pequeños rasgos, ¿no? Como esto es la arca de Noé y aquí están los animales, ¿no? Y no entiendes mucho el razón tras la cual, por qué. Pero tuve cimientos de Dios, entonces poco a poco fui agarrando una fe inocente de niña, de que había un algo más grande, más fuerte que yo, que podría orarle a él. Tuve como esa fe desde una niña y fue creciendo poco a poco. Porque mira, yo me pongo a pensar de esta manera, ¿no? Cuando nosotros los que hacemos esa pregunta es como decir, si existe el sol, ¿por qué hace frío? O si existe el sol, ¿por qué está nublado? Significa que conocemos qué es el frío porque hemos experimentado el calor. Sí. Igualmente, entonces si sabemos en nuestra mente, Dios nos hizo de esta manera, tenemos en nuestro corazón que hay un Dios porque conocemos la bondad. Sabemos que hay una bondad y que Dios es bueno, aunque los que no lo conocen, en mi caso cuando yo no lo conocía, pero yo sabía que había un Dios en mi mente. Yo sabía que había un Dios que era bueno. De hecho, muy buen punto acabas de tocar, porque cuando ves en la palabra de Dios en la Biblia, dice así, dice que Dios se ha revelado para su creación, para nosotros que somos su creación, tras la creación que Él ha hecho, hablando del sol, las nubes y el frío, cosas así. Y de hecho la Biblia dice que cuando Dios hizo la creación en los primeros 7 días, que dijo, y todo lo que Dios hizo fue bueno. Fue bueno. Entonces, ¿de dónde viene la maldad? Pues, bueno, de acuerdo a la palabra, cuando hablamos, cuando decimos algo que es malo, que es injusto, es depravado. Entonces, habla, como la palabra significa sin justicia. Depravado, que es alguien sin moral, alguien sin un compás. Entonces, en sí la maldad es la ausencia de Dios. Es cuando es la ausencia de Dios o por ejemplo, cuando tú ves a un ladrón robando en una tienda, ponte en el zapato de ese ladrón. Es una persona sin fe, no tiene fe en Dios, no tiene temor de Dios, no le importa el honrar a su padre y a su madre, porque qué deshonra es esa, No ama a su prójimo. No ama a su prójimo. Carece de toda cosa que tenga que ver con Dios en su corazón. Eso de que vemos la maldad como se está multiplicando ahora, no es algo nuevo. De hecho, la palabra de Dios dice que en los días de Noé, cuando hizo el arca, dice que la maldad se había multiplicado tanto que solamente 8 personas sobrevivieron. Y que era un mundo muy poblado en ese entonces. Sí. Cuando vemos Sodoma y Gomorra, la maldad se había multiplicado y solamente una familia salió de ese lugar. Dios los sacó de ese lugar y dejó que fuego cayera del cielo. Entonces, cuando vemos cómo la maldad se está multiplicando, es que la gente empieza a rechazar a Dios. Y eso... sí, nos corre peligro, pues. Sí. Es la consecuencia de rechazar a Dios. Sí. Se convierte aquí literalmente como infierno en la tierra. Pero en otras palabras, ahora, cuando una persona se hace esa pregunta, si Dios existe, ¿por qué no acaba con el mal?
una persona que hace esa pregunta también tiene la asunción de que no hay mal en él o en ella. Ah, sí. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros, de que Él va a tolerar un poco de mal y no es así. La Biblia dice que delante de Dios no puede haber ni un gran gramo de mal. Entonces, ¿qué hay de las veces que yo he mentido, que yo he robado? ¿Qué hay de las veces que yo he maldecido a mi prójimo? ¿Qué hay de las veces que he gritado hasta a mi esposa, que le he dicho una mala palabra? ¿Qué hay de esas veces? Dice la Biblia que Dios... Te iba a preguntar, ¿y cómo se justifica eso? No justificar lo malo, pero ¿cómo hay un arreglo para eso? Dios sabía eso, de hecho. Sí. Dios sabía que el hombre, el ser humano, no tiene esperanza. Así no puede estar un día sin pecar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para solucionar este problema? O este dilema, pues se puede decir. Uh-huh. Dios mandó a su Hijo para salvación del mundo. La Biblia dice que Jesús nació para, ese fue su propósito, ser crucificado. Ahora viene la Navidad, ¿verdad? Como todos sabemos, ya viene la Navidad. Pero mucha gente celebra la Navidad y no sabe la verdad que es. Arrullan a un muñeco. Jesús no es un muñeco. De hecho, y la Biblia describe que fue un niño que nació, creció, fue crucificado. Pero eso va a ser el tema para otra ocasión, que fue la vida de Jesús. ¿Ok? Pues esto fue Manuel y Connie. Con Hablando Verdad. Y si quieren suscribirse a nuestro canal, tenemos canal en YouTube que se llama Hablando Verdad. Pueden presionar el dedito en color blanco y hacerlo que se ponga negro. También en Facebook, nos pueden seguir en Hablando Verdad en Facebook. Pues hasta luego. Pronto.